de Dios, Proverbios capítulo 16, y como lo vayan encontrando, póngase de pie por favor para leer la palabra de Dios. Solamente vamos a leer dos versículos, Proverbios 16, 18 y 19. Dice así, Proverbios 16, ¿estamos ahí? Dice versículo 18, todos juntos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Otra vez vamos a leerlo juntos, hermanos, porque creo que nada más el hermano Edgar y yo lo leímos, y uno que otro. Así que todos juntos, Proverbios 16, 18, 1, 2, 3. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora el 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Quiero hablar acerca del tema por qué necesitamos, por qué debemos ser humildes. Sí, hermanos, vamos a orar. Padre, le pido que bendiga, Señor, esta palabra santa y nos ayude a parecernos más a usted, mi Dios, y a glorificar su nombre y a vivir, Señor, de acuerdo a lo que somos, no hablando en sentido de lo que has hecho nosotros, sino de lo que somos sin ti, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Por qué debemos ser humildes? ¿Por qué debemos ser humillados? Dice aquí, capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la ¿qué? Caída, la altivez de espíritu. La palabra quebrantamiento y la palabra caída son muy fuertes cuando las vivimos. Cuando somos quebrantados o cuando caemos, cuando estamos postrados por haber sido humillados, son cosas muy fuertes. Y aquí habla del quebrantamiento y habla por qué viene el quebrantamiento. Antes de ser quebrantado, somos soberbios. Y antes de que caigamos, tenemos un espíritu altivo, tenemos un espíritu soberbio, un espíritu de superioridad. Y entonces a Dios no le agrada la soberbia ni la altivez de espíritu de nadie. De hecho, hermanos, Pablo hablaba del cuerpo de la humillación nuestra, porque todos queremos vivir larga vida, pero tenemos que entender que cuando lleguen los 80, 70, 80, 90, si es que llegan, pues nuestro cuerpo va a estar mal, va a estar viejo, va a estar con problemas hasta el punto de morir, hasta que llegue la muerte. Vamos a ser humillados, nuestra carne será humillada, pasando el tiempo será humillada si es que llegamos a vivir 70, 80, 90 años, si es que lo logramos. Porque muchos ya estamos tocados con alta presión, diabetes, problemas del corazón y otras cosas, que yo no sé si vamos a llegar tan lejos. Pero en caso que llegaríamos, no va a ser con lozanía, sino va a ser con quebrantamiento, con dolor, con problemas, situaciones en el cuerpo. Todos seremos humillados. Es la voluntad de Dios que seamos humillados. Dios aborrece a los soberbios. La palabra humildad que está ahí en el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con, dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes. La palabra humildad y humilde, hermano, viene de una palabra hebrea, la palabra zafal, que quiere decir bajarte en altura. Si han escuchado la frase mexicana, bájale 2 rayitas, ¿verdad? Es prácticamente lo que está diciendo aquí, bajarle en la altura, bajarte en condición. Por eso son buenos los viajes misioneros.
Porque tienes que aprender a vivir como vive la gente que no está en la condición que tú estás. Ahora que estuvimos allá en San Luis Potosí, llevé a mis hijas y ellas se pudieron dar cuenta cómo hay niñas que son abusadas. Niñas que no las mandan a la escuela, porque el papá dice no va a ir a la escuela la niña, y que viven prácticamente bajo un abuso de los padres o del padrastro, y ahí así están viviendo las niñas allá. Y se da cuenta uno con qué tan protegidos, qué tan bendecidos y qué tan vulnerables son otras personas, y entonces somos agradecidos con Dios. ¿Sabes qué le falta a tu hijo rebelde que hace rabietas y que se enoja? Mandarlo un mes a un país en vías de desarrollo, a un ranchito, a un pueblito, donde no haya internet, donde no haya Starbucks, donde no haya McDonald's. Eso necesitan, y eso deberías hacer con ellos, mandarlos para que Dios haga algo en ellos. Porque no es bueno que toda la vida vivan soberbios, porque a ti se te revelan, a Dios se le revelan, pero Dios los va a castigar y Dios los va a humillar. ¿Tú quieres que Dios humille a tus hijos o prefieres tú enseñarles humildad? Entonces, la palabra humildad quiere decir bajarte en altura, bajarte en condición, bajarte en espíritu, y Pablo era un ejemplo de esto. Mira ahí en la pantalla nada más Filipenses 4, 12 y 13, si quieres buscarlo, pero en la pantalla vamos a verlo rápido. Filipenses 4, 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? Abundancia. Pablo sabía vivir en Atenas y en la cárcel de Filipos, perdón, en la cárcel de Roma, perdón. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. De hecho, ahí en Filipenses, la carta a los Filipenses está escribiendo desde una cárcel. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Estoy qué? Enseñado. La humildad se aprende. La humildad se enseña. Dice, así para estar saciado como para tener ¿qué? Hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Usted si no come se enoja. Tus hijos si no comen se enojan. ¿Qué tal si pasan 2, 3 días sin comer? Para que aprendan de que uno no se debe enojar si no hay comida. Y que Dios domine este espíritu que tenemos. Si se enojan porque no hay comida, porque no ha comprado papá la hamburguesa, la pizza, el hot dog, la mamá no ha cocinado, hay un problema aquí. Porque eso es soberbia. Es soberbia. Tú dime, hermano, ¿qué obligación tiene la mamá de cocinar? Yo tengo la responsabilidad de alimentar a mis hijos y a mi esposa y a mi gente, pero no tengo la obligación de comprarles pizza, hamburguesa, hot dogs, pollo frito. No tengo la obligación, ¿o sí? Nomás tengo que darles de comer. En San Luis Potosí, mi esposa y yo comíamos soya, porque era para lo que nos alcanzaba. Soya en lugar de carne. Ella la cocía en una ollita y ahí le echaba no sé qué sal y no sé qué tanto. Y ya comíamos como si fuera carne, y qué rica estaba. Con chilito rojo. Nopales, arroz, frijoles. Y yo no me acuerdo con tristeza de aquello, al contrario, me acuerdo con gozo, hermano. Cuando Dios nos mandó a San Luis Potosí, hermanos, nos pasaron cosas. Se me desvieló un carro o dos, no me acuerdo cuántos. Siempre andaba batallando con los carros. Me quedé en la carretera varias veces tirado, sin dinero, sin auxilio, llorando.
Nos quedamos en vacaciones en la casita que rentábamos porque no teníamos para regresar a Monterrey. Nos quedamos llorando, recuerdo muy bien eso. Nos humillaron personas de la iglesia donde estábamos congregándonos allá en Monterrey, nos humillaron directamente, nos impidieron subirnos al autobús. Aunque podíamos ir, no, ustedes no vinieron con nosotros, no se van con nosotros, y nos humillaron. Tuve un liderazgo que era opresivo. La persona que era nuestro líder hacía cosas que no voy a contar por respeto a su memoria y porque muchos saben quién es. Pero era opresivo, pero era necesario para mí. Muchas veces tú te puedes preguntar, ¿por qué tanta injusticia? Tú lo necesitas. Tú necesitas que el gobierno sea injusto, que la gente sea injusta, que las familias sean injustas, que en tu trabajo sean injustos. Tú lo necesitas. Porque tú necesitas ser humilde y por ti mismo está difícil. Entonces Dios te manda aguijones. Nos manda aguijones. Porque recuerden, cuando hablo así, me apunto, ¿verdad? ¿Cuántos me apuntan? Pero uno te apunta todo a ti. ¿Sí? ¿Ok? Sí, siempre le busco la frase, ¿verdad? Ok, bueno. Pero uno te apunta a ti también. A todos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Necesitamos ser humildes. Necesitamos. Y alguien va a usar Dios o el diablo para humillarte. Pero Dios le da permiso al diablo para humillarte. Aún le dio permiso para que humillara a Job. Mis respetos, no tengo comentario. Pero Dios puede dar permiso al diablo. ¿Sí? De hecho, dice ahí, hermanos, vamos a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 6. Dice la palabra de Dios, sin embargo, dijo Pablo, si quisiera gloriarme, no sería ¿qué? Es que sí había tenido muchos logros, habías hecho mucho para Dios, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Qué dice? En mi carne. Algunos piensan que era un dolor muy intenso en los ojos. Otros piensan que era la suegra, no es cierto, ¿verdad? La esposa, no sé. Dice, un aguijón en mi carne. No, esa esposa no es cierto, ni la suegra tampoco. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, si le subía el calorcito de que, soy el gran apóstol, y sentía, wow, Dios me ha usado, paz, cachetadón, que lo hacía llorar, que le hacía que sus ojitos le salieran lágrimas y que le hiciera dolerse. Y le dijo, Señor, quítamelo. Y dijo Dios, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú arriba no me sirves. Humilde me sirves. Mi poder puede reposar en ti cuando andas humilde, cuando andas arriba no. Y pues aunque seas muy buena persona, irreprensible en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, eres muy grande, Pablo, entre los hombres, entonces yo tengo que hacer algo para que para que no te la creas y para que recuerdes que lo grande que hay en ti no es Pablo, sino es Jesús, Jesucristo. Es tremendo, hermano, pero yo le animo a usted a que usted se humilla usted solito, hermano. Sabes, no te voy a decir secretos. Este mensaje me lo dio Dios al ver la soberbia que hay en la iglesia. Y no solamente en esta iglesia, pero en cualquier iglesia. Pero estamos en esta iglesia.
Y tenemos que entender que Dios nos está hablando de la humildad, de ser humildes. Ahora, hay una persona aquí soberbia, sí, yo, pero por eso Dios me muestra a mí que me debo humillar, o si no, Él me humilla cuando Él quiere, porque así yo puedo servirle mejor. Entonces, número uno, hermanos, debemos ser humildes por el temor de Dios, por el temor de Dios. Proverbio 26:3 en la pantalla otra vez. Proverbio 26:3 dice en la pantalla, Proverbio 26:3, hermano. Sí. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Verdad? Otra vez, todos juntos. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Dios lo dice, ¿verdad? Antes del quebrantamiento, hermano, ahí Proverbios 16:18. Proverbios 16:18, vamos otra vez. Dice el Señor, antes del quebrantamiento, ¿qué es, hermanos? Es la soberbia, ¿sí? Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Dice también ahí, hermanos, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermano, porque tenemos temor de Dios, debemos ser humildes. La soberbia es antes del espíritu. La palabra quebrantamiento, hermano, ahí también lo estudié en el idioma original, es en inglés crashing, estrellarse. Como cuando vas a toda velocidad en un carro y te estrellas y nomás quedan los fierros. Estrellarte. O cuando te caes y te quiebra los dientes, te quiebra los huesos. Fracturarse. Ruina cuando quedas en la calle. Aflicción, cuando estás con un dolor en tu corazón que nadie te puede consolar. Herida, dolor, destrucción, rompimiento y literalmente fractura de huesos. Entonces, antes, le podemos poner aquí, antes del estrellarte es la soberbia. Antes de quebrarte los huesos es la soberbia. Antes de tu ruina es la soberbia. Antes de la aflicción es la soberbia. Antes de la herida y del dolor es la soberbia. Antes de tu ruina, del rompimiento, es la soberbia. Ahora, el recordar, y esto, hermano, es un mensaje que te quiero dar. El recordar cómo ya te ha quebrantado, el recordar cómo ya Dios nos ha quebrantado, debería hacerte más humilde, hermano. Porque tú ya fuiste azotado por Dios o por el diablo. Tú ya fuiste azotado por Dios. Ya fuiste quebrantado. Ya te estrellaste. Y estabas postrado, estabas clamando, estabas triste, estabas llorando. Y ahora ya asomaste la nariz y ya, otra vez. Pues que no entiendes, Señor. ¿No entiendes, señora? ¿No entiende, hermano? ¿Hermana? ¿No entendemos? No, hermano, a Dios no le agrada la soberbia. A Dios no le agrada la altivez de espíritu. Y debe recordar. Y debes de evitar el quebrantamiento. Sí seremos quebrantados de una u otra manera, sí, pero no provoques eso. No lo provoques. Entonces, número uno, debemos ser humildes por el temor de Dios. Número dos, debemos ser humildes para agradar a Dios. Mire, vamos a Salmos 34. Salmos 34, 18. Dice ahí el Señor, Salmos 34, 18.
Lea conmigo este pasaje, hermanos. 1, 2, 3. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta semana estaba orando por la iglesia. Y estaba pensando en la economía de los hermanos. Gracias a Dios, algunos hermanos tienen buen trabajo, ganan bien, pero otros no. Y estaba pensando en su esfuerzo, en su quebranto para poder pagar la renta muchas veces, para poder sacar adelante a sus hijos. Y me quebranta eso. Y yo creo, hermano, que si nosotros pensamos en las necesidades de los hermanos, en cosas que pasan otras personas y aún en nuestra propia necesidad, podemos quebrantarnos, hermano. Podemos dolernos de nuestra condición, de la condición de otros, de la condición del mundo perdido, y podemos quebrantarnos y podemos tener un corazón sensible, hermano, un corazón que se acerque a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Dice el Señor ahí, mis hermanos. Dice así, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo, ¿qué dice? Mira de lejos, al altivo mira de lejos, dice, pero atiende ¿a quién? Al humilde. Entonces, número 1, debemos ser humildes por el temor de Dios. Y número 2, debemos ser humildes para agradar a Dios. Mire otra vez ahí, perdón, no, otra vez no, pero mire Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Dice la palabra del Señor, hermanos, así, habla Dios, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es que pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mira, hermano, ser pobre y humilde de espíritu no quiere decir que no tengas para comer. Hay gente que es pobre pero es bien orgullosa. Pues nomás vamos a predicar a los barrios pobres de San Diego, o vamos a buscar la gente que vive en la calle y diles que quieres ayudarlos, que quieres enseñar la Biblia y quieres invitarlos a comer, y algunos de ellos dicen, yo no como eso, a mí no me gusta, yo no quiero escuchar, y son pobres, pobres, pobres sin dinero. Ve a los barrios pobres de San Diego y te vas a dar cuenta que hay gente que su casa está infestada de animales, no tienen dinero, es un caos, ¿verdad? Un basural su casa, viven del gobierno, no tienen trabajo y no quieren escuchar de Dios, son pobres. Ser pobre, de, ay, no tengo dinero, eso no es ser humilde, hermano. Si no tenemos dinero, hay una palabra profética llamada trabajo, ¿sí? ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Ok, bueno. Entonces, ser humilde quiere decir que tú te bajas de tu condición. Tú te dejas de creer mucho y empiezas, escúchame, apaguen su celular, por favor, mis hermanos. Ya les había dicho a Edgar que apagaran el celular. No sé si no pone atención o no sé, pero bueno. Hermanos, voy a ver si no está prendido el mío, hermanos, porque no me vaya a humillar Dios delante de ustedes ahorita. Lo prendí por Pepe Toño, ya lo apagó otra vez. Ok. Hermanos,
ser humilde no quiere decir ser pobre. Ser humilde quiere decir que tú te sometes primeramente a Dios. ¿Sí? Te sometes a Dios. Tú te sometes a la palabra de Dios. Lo que Dios te muestra en su palabra, te sometes a su palabra. Y tú te sometes a la autoridad puesta e impuesta por parte de Dios. Tú puedes decir lo que quieras, como mucha gente en las iglesias. No, pues yo no estoy de acuerdo con todo con el pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, cómo se hace esto y por eso yo no voy a hacer lo que me dice. Y bueno, Dios no te está preguntando qué tan de acuerdo estás con tu pastor, te está pidiendo que seas obediente. Dice la Biblia claramente, obedeced a vuestros pastores. ¿Está en Hebreos, sí o no, hermanos? Capítulo 13, ¿qué versículo? Nadie se lo sabe, ¿verdad? A ver, Sammy, ¿cuál está? Hebreos, ¿qué? Búscalo ahí. Bueno, hermanos, te voy a dar el ejemplo, nada más para que tú lo veas, ¿verdad? Y lo entiendas. ¿A ti te caen bien todos los policías del Highway Patrol? Todos son buenas personas, que tú sí son ejemplo para ti. ¿Sí o no? A ver, dime, ¿sí o no? Tú no los quieres. Tú los respetas por la autoridad que tienen. 13:17, pon la pantalla, Hebreos 13:17. 13:17. Esto no está en mi bosquejo, pero salió ahorita. 17, hijo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Esto es estar sujetado. Esto. Cuando habla de sujeción es esto. Estar sujetados. Ahora, no es aquí no es una dictaduría, no es un gobierno de represión, pero es algo espiritual. Tú voluntariamente deberías sujetarte. Voluntariamente. No por la calidad de persona que tienes enfrente, sino por lo que Dios dice. Lo mismo con los padres. No es por la gran calidad de padre que tienes que sujetarte, es porque Dios lo dice. Pero no somos humildes. Y Dios quiere, hermano, que tú seas humilde, porque así de soberbio no puedes agradar a Dios. No podemos. Pero para agradar a Dios, siendo humilde, lo vas a lograr llegar al corazón de Dios. Mira, hermano, el ejemplo de Cristo, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 7, dice la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su ¿qué? Temor reverente, y aunque era hijo, el Hijo de Dios, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia, hermanos. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, hermano, dice ahí también, Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El quebrantamiento, hermano, el padecimiento perfeccionó a Cristo. No es que Cristo no fuera perfecto, no, Cristo es santo, sin mancha. Pero como ejemplo para nosotros, como modelo, como Salvador perfecto, nosotros sabemos que aún Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo temor reverente, dice ahí la palabra de Dios, padeció y aprendió a obedecer. No es que no quisiera obedecer,
pero aprendió a obedecer aún cuando estaba recibiendo los clavos, los latigazos, aún cuando fue negado, cuando fue crucificado, cuando fue, escupido. Es que hasta me duele decirlo, cuando fue escupido. Y ahí estaba él: voy a seguir siendo obediente hasta la muerte. Aprendió la obediencia. Hermano, Dios quiere que tú aprendas la obediencia. No, es que yo no estoy de acuerdo. No, es que yo pienso, a mí me parece. No, hermano. No. Debe ser más sabio, hermano. Debe ser más sabia. Y no lo tomemos nada más a nivel iglesia, hermanos. Primeramente es Dios. ¿Sí? Y también, en segundo lugar, en la casa. En tercer lugar, en el trabajo. En cuarto lugar, en la iglesia. Pero en todos lugares, Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que aprendamos a ser humildes. Número 1, debemos ser humildes por el temor de Dios. Número 2, debemos ser humildes para agradar a Dios. Y número 3, mire por favor Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4. Dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y según he escuchado a un pastor, dice que esta palabra, la verdad yo no la investigué, pero quiere decir, hermanos, que como es un término militar, de que cuando un ejército quiere cruzar o quiere derrotar a otro ejército, pero este ejército acá está mucho más fuerte y más poderoso, los sujeta, los mata y los elimina, no los deja por el poder que tiene. Dice, Dios resiste a los soberbios. Tenemos el ejemplo en la Biblia de Faraón, porque pensamos, bueno, pues yo hago lo que me da la gana, no pasa nada. Y dice la palabra de Dios, muy clara la palabra de Dios, hermano. Muy clara. Que Dios levantó a Faraón. Lo levantó. ¿Para qué lo levantó? ¿Para qué? Para dejarlo caer. Para que todos vieran, para que fuera ejemplo. No, a mí no me pasa nada. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Dios resiste a los soberbios, pero dice, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Todo lo contrario. Nos da la gracia cuando nos humillamos, queridos hermanos. Y debemos ser humildes para recibir la gracia de Dios, la bendición de Dios, para recibir las cosas que Dios tiene para preparar, la exaltación de parte de Dios. Mira, vamos a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, 1 de Pedro, ahí adelantito, capítulo 5, gracias mi hermano, gracias, sí, muchas gracias. Versículo 5, dice ahí la palabra del Señor, igualmente que jóvenes. ¿Por qué le hablará Dios a los jóvenes? ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será? Igualmente jóvenes, ¿sabes qué, hermano? Algunos piensan, ay, ¿por qué el pastor es tan calmado? Si yo fuera el pastor, no hombre, ya los hubiera corrido, ya hubiera hecho eso. Pero ya tienes 48 años y 17 de ser pastor, y has recibido los golpes de la vida, los golpes de Dios y los golpes del diablo, y andas caminando, sabiendo, como Jacob, cojeando, ¿verdad? ¿Te acuerdas de tu encuentro con el ángel, Jacob? Y ya no, se te quiere subir y te acuerdas, no se me puede subir. No se me puede subir porque ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa.
Entonces, por eso los más ancianos, los que van pasando los años y los que sirven a Dios, porque a los pastores Dios les da su tratamiento especial, hermanos, ¿sí? A los siervos de Dios les da su tratamiento especial, special care, porque que Dios quiere humildes, y un pastor soberbio no sirve. Yo soy testigo de eso. Muy fácil ser pastor. A ver, pues. No. La gente critica y esos pastores que no saben ni lo que dicen, hermano. Porque humanamente cualquier trabajo es menos riesgoso que ser un pastor. Bueno, pero no estoy hablando de eso, nomás estoy diciendo que los ancianos por experiencia y por los golpes y sobre todo los que sirven a Dios, pues son más mansos. Dice versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos ¿qué? Sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, hermano. Aquí está la poderosa mano de Dios. Y a la poderosa mano de Dios, uno se le humilla, sabiendo que Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la salud, sobre los hijos, sobre los padres, sobre la iglesia, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre todo. Y dice, y tú te humillas y reconoces que Él es el único todopoderoso y que Él es el que puede bendecir y dar gracia. Y te humillas y entonces dice la Biblia que Él te levanta. Y no solo te levanta, te exalta, te pone como ejemplo lo que Dios puede hacer con una persona humilde. Es lo que dice Dios aquí, hermanos, amén. ¿Sí? Entonces, la humildad, hermanos, te da gracia. La humildad te bendice y te exalta. La humildad, hermano, la puedes aprender. Mateo 11:29, por favor, Mateo 11:29. Dice la palabra del Señor, llevad mi yugo, ¿sí, hermanos? Sobre vosotros, ¿y qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, la humildad la puedes aprender de Cristo. Cristo en el Getsemaní, diciéndole a Dios, Padre, si pudiera ser que pasara de mí esta copa. No, es duro lo que va a pasar en poco tiempo. Sacrificio, la muerte, el dolor, la injusticia, el hacerse pecado por todos, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprende de Cristo la humildad, hermano. ¿Alguien aquí es cristiano? ¿Alguien aquí es cristiano? Hermano, simplemente seamos humildes. Yo no estoy diciendo, escúchame, que te dejes manipular. Pero cuando Dios dice algo, o Dios está haciendo algo, o Dios te pide algo, o en tu casa, joven, tu papá te pide algo que es justo, o en la iglesia el pastor está pidiendo algo que es justo, obedece. Obedece. No estoy hablando de manipulación, de que si te doy un culé con veneno te lo tomes, no. No. Es que se confunden. Es que, ¿por qué? No, yo cómo voy a confiar. No. Es que si te doy un culé con veneno, no, pero lo que es de la Biblia, lo que es de Dios, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo, lo que es puro, lo que es bueno, que se te pide. Y no precisamente de parte del pastor, porque yo no ando dando órdenes, pero lo que Dios te habla a través de la predicación y de tu lectura bíblica, eso deberíamos obedecer. ¿Sí, hermanos?
Ah, dice la Biblia, aprende de mí, aprende la mansedumbre de Cristo. La humildad trae descanso. La humildad nos acerca a Dios. La humildad nos hace parecernos más a Cristo. La humildad es necesaria para vivir en paz y contentos. La humildad te protege. La humildad te da gracia, bendiciones, te exalta. La humildad nos evita muchos quebrantos y dolor. Debemos ser humildes a Dios. Debemos ser humildes de corazón. Debemos ser humildes en nuestro andar. Debemos ser humildes a su palabra. Debemos ser humildes a su mandamiento, a sus ordenanzas. Dios quiere una iglesia con humildad. Entonces, ¿por qué debemos ser humildes? Número uno, para empezar, por temor. Por temor, porque dice la Biblia que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué debemos ser humildes? Para agradar a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué debemos ser humildes? Para recibir su gracia. Entonces, puede ser que este mensaje sea una advertencia para alguno que está aquí sentado, o puede ser que este mensaje es porque Dios ya ha trabajado en tu vida y tú ya has pensado en ser más humilde, más buena persona, menos rebelde, y Dios te quiere usar. Sea como sea, hermano, Dios dice, aprende de mí a ser humilde. Todos de pie, por favor, hermanos. Todos de pie. Aquí está el altar. ¿Por qué no vienes al altar, mi hermano? Ven al altar, habla con Dios. Dios te está pidiendo que vengas, que pases. ¿Por qué te quedas en tu lugar? No aprendes. Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Tú puedes recordar las veces que has estado quebrantado. Tú puedes recordar las veces que Dios te ha levantado por su gracia, pero también puedes recordar las veces que has estado soberbia, y cómo hemos caído. Pero Dios te quiere bendecir, Dios quiere exaltar tu vida para su gloria. Dios quiere llenarte de gracia y Dios se agrada por un corazón contrito y humillado. ¿Quién diría, pastor? Yo voluntariamente humillo mi corazón a Dios. ¿Alguien levanta su mano? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Quizás habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo seguridad que si muero voy al cielo. No quiero ir al infierno, pastor, ore por mí. ¿Alguien levanta su mano? Quiero saber cómo puedo ir al cielo, pastor. ¿Alguien levanta su mano? Señor, gracias. Padre mío, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser cómodos, a no ser soberbios, a no pensar solamente en nosotros, Señor. Señor, que nuestro corazón se humille voluntariamente, mi Dios. Que no tengas que mandar el aguijón, Señor, sino al contrario, Padre, que hallemos de tu gracia para servirte mejor, para parecernos más a Cristo, Señor. Y si llegas a humillarnos, ayúdanos, Señor, a aprender la obediencia a pesar de cualquier cosa que pase y seguir adelante, mi Dios, porque siempre la humillación tiene un propósito bueno. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia preciosa, la puerta abierta.
En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.